Hola, hola amigos, otra vez con ustedes. Mi nombre es Alberto Arenas y estamos para continuar con la segunda parte del tema La tentación de Jesús que empezamos a ver el domingo pasado en el capítulo 4 del libro de Mateo y que está desde el versículo 1 hasta el versículo 11. En la primera parte vimos los primeros 4 versículos donde estaba primero que nada el versículo 1 que decía que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí nos dimos cuenta de que Dios no tienta a nadie, sino que Él permite que el diablo tiente a las personas, pero que sin embargo Él está con nosotros en todo momento para ayudarnos y para socorrernos como poderoso para ayudarnos a salir de cada tentación, pues Él la vivió. En el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo que pudimos ver ahí es que el diablo esperó hasta que tuviera muchísimo tiempo, que estuviera muy cansado, que estuviera con mucho dolor para tentarlo. Y que igual hace con nosotros. El diablo espera cuando estamos débiles, cuando estamos lejos de la palabra de Dios, cuando dejamos de orar para empezar a tentarnos. El versículo 3 dice que el tentador vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí nos dimos cuenta de que realmente al diablo no le interesaba de que las piedras se convirtieran en pan. Lo que él quería era que Jesús le obedeciera. Lo que quería era que rompiera de alguna manera su ayuno y terminara con el propósito que Dios tenía desde Génesis hasta Apocalipsis en relación con la salvación del mundo. Porque al adorarle al diablo, de una vez rompería todo el beneficio que podríamos tener los hijos de Dios. En el versículo 4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que vimos ahí es que nosotros debemos de anteponer la voluntad de Dios antes de nuestras necesidades, porque Dios tiene cuidado de nuestras necesidades y por eso nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el resto va a ser añadido hacia nosotros. Y entonces podemos entrar ahora en esta segunda parte en el capítulo 5. Ya vimos la primera tentación que se concentraba en las debilidades humanas y en la segunda tentación dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En este caso, el centro de esta tentación, de esta segunda tentación, era el orgullo de la vida. ¿Por qué el orgullo de la vida? Primero dicen los que saben que la altura del pináculo era más de 60 metros de altura aproximadamente. Desde ese lugar posiblemente se podía ver toda la ciudad de Jerusalén. El diablo vuelve a intentar que Jesús primero le obedezca tirándose del pináculo y también nuevamente le pregunta o lo incita a demostrar la deidad de Dios. A todos nos gustaría tener poderes para hacer cumplir, entre comillas, nuestra voluntad en muchas circunstancias. Pues a este mismo sentimiento estaba el diablo apelando a Jesús. Sin embargo, Jesús no cede a tal insinuación. El diablo citó Salmo 91:11 y versículo 12, que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo cita la Biblia, pero la cita incompleta. No incluye la parte que dice que te guarden en todos sus caminos. Pero lo importante es que Jesús conocía la palabra de Dios. Él sabía que si se tiraba del pináculo, estaría desobedeciendo a Dios. Esto sería casi un suicidio y sería como pedirle a Dios que le cuide en situaciones en las que yo sé claramente que no debo meterme. Es como pedirle a Dios que me cuide cuando estoy en pecado. Y Dios no promete eso. Dios promete cuidarte en situaciones en las que podrías estar en peligro. Jesús conocía la Biblia. Él se dio cuenta de que el diablo estaba citando inadecuadamente la palabra de Dios. Por eso es tan, pero tan importante que nosotros aprendamos la Biblia, que la memoricemos, porque muchas personas llegarán con la palabra de Dios y nos querrán engañar. En el versículo 7 vemos y dice
Y Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús citó en este caso Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Si se acuerdan, en Masá lo que pasó fue todo lo de la rebelión del pueblo de Israel, incluso en la parte de donde salió la peña de Oreb. Y entonces de ahí toda la parte de la tentación del pueblo de Israel. Y entonces ahí es donde Dios le dice, no tentarás a Jehová tu Dios. De igual manera Jesús le está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios, porque Jesús y Dios eran una sola persona. En el versículo 8 vemos la tercera tentación de Jesús. La primera, como dijimos, ligada directamente a las debilidades de la carne. La segunda, al orgullo de la vida. Y la tercera está ligada a la arrogancia y los deseos de los ojos. En el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te haré si postrado me adorares. Directamente el diablo en este momento le dijo, lo que quiero es que te postres ante mí y me adores. Eso es lo que siempre había querido desde el versículo 1 y hasta el versículo 8. Lo que quería era que Jesús se postrara y le adorara. El diablo estaba decidido a buscar la forma de que Jesús cayera en esa tentación. Jesús sabía todo lo que le esperaba. En ese momento él sabía el sacrificio que iba a tener que pasar y todo el dolor que tendría que pasar por la cruz. El diablo entonces lo tienta y quiere romper el camino hacia la arrogancia y los deseos de los ojos de Jesús. Porque imagínense, si sabiendo Jesús todo lo que iba a pasar, cuánto deseo podría estar teniendo él de dejar pasar eso de lado. Muy fácil podría haber sido para él soltarlo, adorar al diablo y dejar que las cosas no pasaran como Dios las tenía planeadas. Sin embargo, Jesús decide una vez más obedecer a Dios y continuar por el camino, aunque no era fácil lo que venía. Pero vean qué interesante, el diablo estaba dispuesto a ceder toda la autoridad, entre comillas, que había adquirido sobre la tierra, siempre y cuando Jesús se postrara y lo adorara. Las tres tentaciones, en el fondo, lo que buscaban era que Jesús adorara al diablo, obedeciéndole, dejando el plan de Dios y cediendo a sus peticiones. Ese siempre fue su objetivo, desde los inicios. El diablo siempre ha querido ser igual a Dios. Esta tentación invitaba a Jesús a no pasar por la cruz, porque si el diablo le entregaba todo, entonces ya no era necesario todo el sacrificio que Jesús iba a pasar. Lograr la meta sin pagar el precio. Eso era lo que le estaba ofreciendo el diablo a Jesús. Es decir, lograr las cosas fáciles y sin esfuerzo. Eso es una tentación muy común en nuestros tiempos. ¿Le parece conocida esa situación? En el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús nuevamente cita Deuteronomio 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. En esencia, lo que el diablo siempre ha querido y quiere ahora y querrá por siempre es que usted le adore a Él en lugar de adorar a Dios. Tal como dice Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Y para lograrlo, el diablo hará lo que sea para querer lo que él deseaba, que era sentirse semejante al Altísimo. Y para eso también, así como lo hizo con Jesús, buscará tentarse una y otra vez. Pero ¿cuál es el verdadero precio de las tentaciones? El diablo entonces, dice en el versículo 11, le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué importante esta última parte. El diablo ya había hecho muchas cosas en ese momento. Le había dicho que demostrara su deidad,
que convirtiera las piedras en pan, que se tirara desde el pináculo, que en fin, había intentado de miles maneras de que primero Jesús le obedeciera, que le adorara, pero aún así Jesús fue fuerte en medio de toda su debilidad física y se mantuvo firme y siempre usó la palabra de Dios para salir de frente. Este versículo 11 nos dice que el diablo lo dejó y entonces hasta ese momento los ángeles vinieron y le servían. Aunque parezca muy sencillo e insignificante, este versículo nos enseña que Dios estaba con Jesús y cuando fue el tiempo oportuno y adecuado, Dios mandó a sus ángeles para servirle. Dios lo pudo haber hecho antes para que le ayudaran con el diablo, pero no lo hizo porque estaba esperando de que Jesús pudiera pasar por todas las pruebas que el diablo tenía. Dios tiene su tiempo para todo. El tiempo de Dios es perfecto. Esperar el tiempo de Dios es de sabios para lograr éxito en nuestras vidas. Pero sobre todo nos enseña este versículo que Dios tiene control de nuestra vida y de nuestras necesidades. Jesús ganó la batalla porque él sabía cómo defenderse. Sin embargo, el diablo no se da por vencido. En Lucas 4:13, en relación con esta misma situación de la tentación, dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Con esto lo que podríamos decir es que el diablo no se dio por vencido y más bien volvió a insistir con Dios para que le permitiera tentar a Jesús, quién sabe cuántas veces más y que no se menciona. Igual pasa con nosotros, el diablo está constantemente buscando cómo tentarnos. Jesús no utilizó sus poderes divinos para enfrentar la tentación, lo hizo como un hombre, lo hizo como tú y como yo. Eso nos enseña que nosotros también podemos salir adelante en relación con las tentaciones y que podemos confiar en Dios para ayudarnos a salir. Jesús siempre estuvo haciendo las cosas como tú y como yo. Entonces, en resumen, podemos ver, número 1, Dios no tienta a nadie. Número 2, Jesús conoce la tentación y está atento para ayudarnos porque Él la vivió. Número 3, debemos mantenernos firmes en la relación con Dios para poder resistir las tentaciones del diablo. Número 4, no debemos menospreciar las tentaciones aunque parezcan muy sencillas. El precio puede ser muy alto. Número 5, que es más importante obedecer a Dios que nuestras necesidades, pues Él tiene cuidado de nosotros. Número 6, que debemos respetar las bendiciones y promesas de Dios y no abusar de ellas. Número 7, que solo debemos adorar a Dios y nada más a Él. Número 8, que Dios tiene su tiempo y que siempre está con nosotros para cuidarnos. Y número 9, que podemos vencer la tentación confiando en Dios y manteniéndonos firmes en la fe. Así que te invito a estar firmes, orando, leyendo y compartiendo con otros hermanos para que el diablo, cuando llegue a tentarte, te encuentre fuerte y pueda salir con victoria de las tentaciones. Que Dios te bendiga, te guarde y esté siempre contigo.